Era una noche fría y sin luna del 28 de noviembre de 1981, cuando las aguas de la isla Catalina susurraban su inquietante melodía. El Yacht Splendor se mecía suavemente en el abismo negro, su sombra casi fundiéndose con la oscuridad del mar. A bordo, la famosa actriz Natalie Wood debía disfrutar de una escapada tranquila con su esposo, Robert Wagner, y su compañero actor, Christopher Walken. Sin embargo, la noche terminó en una tragedia tan extraña e inexplicable que atormentaría al mundo durante años. El mundo siempre había adorado a Natalie. Una estrella infantil convertida en protagonista fue el rostro de la época dorada de Hollywood. Sin embargo, a los 43 años, su vida se vio empañada por una turbulencia personal. Tras el fin y la reanudación de su tumultuoso matrimonio con Robert Wagner, parecía haber encontrado la paz. Pero la paz puede ser frágil, y esa noche resultaría estar fuera de su alcance. La velada comenzó como muchas otras. Los tres, Natalie, Robert y Christopher, disfrutaron de bebidas, risas y conversaciones informales a bordo del Splendor, un yate propiedad de Wagner. El aire fresco de la tarde traía el suave sonido del agua al golpear el casco mientras las estrellas centelleaban en el cielo. Se suponía que sería un remanso de paz, lejos del ojo público, pero algo parecía extraño desde el principio. A altas horas de la noche, una extraña tensión se apoderó del trío. Algo en la velada no encajaba. Algunos dicen que fue la presencia de Christopher Walken, ajeno a la complicada historia entre Robert y Natalie, lo que inquietó la situación. Otros argumentan que fue la tensión tácita entre Robert y Natalie. En cualquier caso, de repente estalló una acalorada discusión entre los dos hombres. No fue una discusión ruidosa, pero fue suficiente para incomodar visiblemente a Natalie. El capitán Denis Davern, quien había estado a bordo del yate esa noche, recordaba el momento con asombrosa claridad. Había oído la discusión, aunque los detalles eran vagos. Walken, un hombre conocido por su estoicismo, parecía particularmente distante, retraído, de una forma que inquietaba a todos. Robert también actuaba extrañamente distante. Estaba visiblemente alterado, con una ira que Natalie probablemente ya había presenciado. Ella no era ajena a los conflictos, pero esto era diferente. El aire estaba cargado de algo más oscuro, algo tácito. En algún momento Natalie, incapaz de soportar la tensión, decidió salir de la cabaña. Salió al exterior, al frío aire nocturno, sin decir palabra a ninguno de los dos. El océano era inmenso, el barco pequeño, y en la penumbra de la noche, el sonido de las olas rompiendo contra el casco era lo único que se oía. Era pasada la medianoche cuando Robert y Walken finalmente dejaron de discutir. Para entonces, Natalie había desaparecido. En la oscuridad de la noche, el Splendor permanecía inmóvil en el agua, con las luces del yate atenuadas. Robert, aún furioso, al principio no notó la ausencia de Natalie, pero con el paso del tiempo empezó a sentir su ausencia. Estaba en el barco, había salido a dar un paseo, o se había perdido en la oscuridad del océano. El pánico empezó a apoderarse de ellos mientras registraban el pequeño yate. No había rastro de ella por ninguna parte. La búsqueda se volvió frenética y finalmente Robert le pidió al capitán que pidiera ayuda. En ese momento, Denis Davern se dio cuenta de que algo andaba mal. Había oído ruidos extraños, pasos, crujidos de tablas, susurros. ¿Había oído gritar a Natalie? No podía estar seguro, pero sabía que algo no andaba bien. Al amanecer,
La búsqueda de Natalie estaba en pleno apogeo. Las autoridades no tardaron mucho en encontrarla. Alrededor de las 8 de la mañana, su cuerpo fue descubierto en las frías aguas, flotando a poca distancia del yate. La imagen fue horrorosa y la cruda realidad se impuso. ¿Pero fue un accidente? ¿Se había caído Natalie del barco? El informe inicial indicó que se había ahogado, un trágico accidente. Pero a medida que pasaban los días y la investigación se profundizaba, las circunstancias de su muerte se volvieron cada vez más sospechosas. Los detalles de la escena no cuadraban. Su cuerpo fue encontrado con el mismo camisón que había usado esa misma noche. ¿Cómo pudo haberse metido al agua en ese estado? Nadie la había oído gritar. Nadie la había visto caer. ¿Y por qué estaba tan lejos del bote? Si había estado forcejeando, ¿por qué nadie se había dado cuenta? El relato del capitán añadió más confusión. Inicialmente afirmó no haber oído nada inusual durante la noche, pero luego, al ser interrogado de nuevo, admitió haber oído gritos débiles. ¿Había oído a Natalie pedir ayuda? ¿Hubo un forcejeo en el yate? ¿O había ocurrido algo mucho más siniestro? La conducta de Robert Wagner también estaba bajo escrutinio. Fue la última persona que vio a Natalie con vida, y sus declaraciones fueron contradictorias. Primero dijo que estaba dormido cuando Natalie desapareció. Luego, en entrevistas posteriores, sus relatos se volvieron más confusos. ¿Qué había sucedido exactamente entre los tres esa noche? ¿Estaba Robert involucrado en algo que no estaba revelando? ¿Y por qué Christopher Walken se resistía a hablar sobre los sucesos de esa noche? El mundo se quedó con más preguntas que respuestas. Natalie Wood, una querida estrella de Hollywood, había fallecido. Y sin embargo, las respuestas a su muerte parecían enterradas bajo capas de secretos y declaraciones contradictorias. Los investigadores no encontraron pruebas claras de un crimen, pero la falta de claridad solo aumentó las sospechas. ¿Cómo pudo ocurrir un ahogamiento de tal manera que nadie en el barco oyó nada? ¿Y cómo pudo una mujer de la talla de Natalie, con su fama y una vida tan prometedora, simplemente desaparecer sin dejar rastro? Durante años, el caso permaneció sin resolver. Los medios de comunicación aprovecharon la oportunidad para llenar los vacíos con teorías sensacionalistas. Algunos especularon que se trató de un accidente, una trágica caída al agua al intentar subir al bote. Otros sugirieron algo más siniestro, quizás un crimen pasional. Quizás habían empujado a Natalie. Pero la verdad era esquiva. Entonces, en 2011, el capitán Davern hizo una confesión impactante que lo cambiaría todo. Admitió públicamente que había mentido sobre lo ocurrido esa noche. Había oído los gritos de auxilio de Natalie, pero por miedo, o quizás por una lealtad equivocada, no hizo nada. Confesó que le aterraba perturbar la dinámica social entre los dos hombres. Pero su revelación solo planteó más preguntas. Si él había oído los gritos de Natalie, ¿por qué nadie más los había oído? ¿Qué había pasado realmente en ese barco? Sin embargo, la verdad permaneció en secreto. El continuo silencio de Robert Wagner solo alimentó las sospechas, al igual que la negativa de Walken a hablar de lo sucedido entre ellos. Algunos creían que Robert Wagner sabía más de lo que dejaba entrever, y que tal vez Christopher Walken se había visto envuelto en algo mucho más oscuro de lo que nadie podía imaginar. Las autoridades reabrieron la investigación, pero nunca encontraron pruebas definitivas de un delito. Con el paso de los años, la especulación no hizo más que aumentar. ¿Fue la muerte de Natalie un trágico accidente?
¿O fue víctima de algo mucho más siniestro? ¿Pudo haber caído por la borda? ¿O alguien la empujó a las frías aguas del Pacífico? Y de ser así, ¿quién habría tenido el motivo para hacerle daño? Mientras el misterio persistía, también lo hacían las inquietantes preguntas. ¿Ocurrió algo en ese yate, una verdad oculta, un momento de violencia, que nadie había estado dispuesto a revelar? ¿Estaba la verdad enterrada para siempre bajo la superficie del océano, igual que el cuerpo de Natalie, frío y silencioso, flotando en la oscuridad? Quizás el mundo nunca sepa qué le ocurrió realmente a Natalie Wood aquella fatídica noche. Los susurros de tragedia y asesinato seguirán resonando en los corazones de quienes la amaron y de quienes aún se preguntan: ¿qué le pasó realmente a Natalie Wood? Las respuestas siguen siendo tan esquivas como las olas que se la llevaron, dejando solo un vacío escalofriante donde una vez hubo una estrella brillante y que te hizo reflexionar. Asegúrate de suscribirte a Casos sin resolver.